Saludos jóvenes, espero que se encuentre bien. Vamos a continuar con el desarrollo de los contenidos, en esta oportunidad con la unidad 2 relacionado con el derecho o los derechos de carácter socioeconómico que le corresponden al trabajador con base a la concepción prevista desde el punto de vista jurídico de lo que es el salario y los diferentes tipos de salarios que se utilizan como base de cálculo para esos beneficios de carácter socioeconómico. El primer punto es el salario. Hay una definición de carácter legal que está prevista en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Artículo que define el salario de la siguiente manera: es la remuneración, el provecho o la ventaja, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponde o corresponda al trabajador o trabajadora por la prestación de su servicio. Este es un concepto desde el punto de vista jurídico, un concepto legal bastante amplio que permite que se incorpore o que se tome en cuenta cada uno de los diferentes tipos de salario que se derivan de las disposiciones legales de carácter laboral. Por ello, cuando dice el mismo artículo, ese salario comprende las comisiones, las primas, las gratificaciones, la participación en los beneficios o en las utilidades, lo que conocemos como aguinaldos o el bono navideño, los sobresueldos. Recordemos que un cargo puede tener en el escalafón un salario, un monto nominal, pero el patrono puede reconocer al trabajador un pago adicional, es lo que se conoce como sobresueldo, es parte del salario también. El bono vacacional, los recargos por días feriados, por ejemplo, cuando el trabajador que tiene una jornada de 5 días a la semana para un total de 40 horas semanales, pero trabaja un 24 de junio o un 24 de julio, que cae jueves o cae miércoles, se recarga en el pago de la semana ese día laboral. Por ejemplo, el trabajador trabaja los 5 días según la jornada, pero el patrón no está obligado por ley a pagar 7 días. Si el trabajador labora un día feriado o un día no laborable como el sábado o el domingo, entonces el patrono no le va a pagar 7 días, tendrá que pagarle 8 días. Por ello hay un recargo en el pago diario según lo que dispone la ley. Asimismo, comprende las horas extraordinarias o lo que conocemos como las horas extras, las cuales tienen un límite después de la jornada diaria de trabajo, el trabajo nocturno, que tiene una connotación diferente al salario diario que se hace en el día, tiene un recargo, se paga más por las horas nocturnas que por las horas diurnas. También forma parte del salario la alimentación. Hay que diferenciar entre el beneficio de alimentación que en bolívares, por ejemplo, cancela el patrono dentro de la cuenta o del recibo o de la constancia que emite el patrono relacionado con el total del salario. Se debe diferenciar con el beneficio de alimentación previsto en la ley especial, porque en este beneficio especial se establece que el patrono debe, dentro de la entidad del trabajo, abrir un espacio donde va a instalar un comedor
En ese comedor, los trabajadores, en horas del mediodía, pueden pasar a disfrutar, por ejemplo, de un almuerzo. Ese beneficio que el patrón otorga de un comedor, una infraestructura para que el trabajador se beneficie de la alimentación, no forma parte del salario. Pero la misma ley especial permite que el patrón no pague mediante algunos tipos de beneficios, como por ejemplo cupones, dinero, tarjetas, tickets, y por tanto no forma parte del salario. Pero vuelvo y repito, si es un bono en bolívares, concepto general que el patrono le reconoce como en efecto sucede en algunos contratos colectivos y se lo paga mensualmente al trabajador, sí se considera parte del salario. Asimismo, por ejemplo, forma parte del salario la vivienda. En algunas empresas habilitan un espacio residencial para los trabajadores. Ese espacio residencial tiene un costo o también puede suceder que el patrono le otorga mensualmente una cantidad de dinero al trabajador para que pague una residencia o pague el hospedaje mientras dura la estadía en el lugar del trabajo. Eso forma parte del salario. Igualmente forma parte del salario los subsidios o las facilidades que el patrono le otorga al trabajador como beneficios, digamos, secundarios, pero que redundan en el monto del salario en su concepto general de remuneración que recibe el trabajador como contraprestación por la prestación del servicio. Asimismo, en el artículo 105, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras prevé aquellos beneficios que son de carácter remunerativo, perdón, que son de carácter dinerario, pero que no tienen carácter remunerativo. Cuando la ley dice no remunerativo, es lo que comúnmente nosotros señalamos que no tiene incidencias en el salario. O sea, que no se utilizan esos beneficios que obtiene el trabajador como parte de la base del cálculo de los otros beneficios. Cuando, cuando tienen carácter remunerativo, se suman al salario nominal y se utilizan para calcular, por ejemplo, las vacaciones, las utilidades y las prestaciones sociales, según el caso. Entre los beneficios que no tienen carácter remunerativo o no tienen incidencia salarial, se encuentran, por ejemplo, los servicios de los centros de educación inicial. Está previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que el patrono debe garantizar el cuidado de los niños que están en edad de educación inicial. Por ejemplo, la guardería. El patrono debería de abrir un espacio donde haya un jardín, una guardería para el cuidado de los niños mientras su padre o su madre está prestando el servicio. Pero si el patrono no tiene esa infraestructura donde albergar a los niños, entonces el patrono puede sustituirlo por un pago dinerario. Si ese fuera el caso, ese pago, ese beneficio económico no forma parte del salario y en consecuencia no tiene incidencias salariales. Otro beneficio, como lo explicaba anteriormente, es el de la alimentación a través de los servicios de comedores, que cuando no existe el comedor construido donde el trabajador pueda acudir para su beneficio de alimentación, el patrono lo puede sustituir porque está previsto en la ley por cupones, por tickets, incluso por dinero, por tarjetas electrónicas de alimentación, y la ley abre el espacio de que pudieran utilizarse otras modalidades. Cuando consta que ese beneficio que recibe el trabajador es por el servicio de comedores, no forma parte del salario, en consecuencia no tiene incidencia salarial para el cálculo de otros beneficios de carácter socioeconómico, como veremos más adelante. Asimismo, no tienen carácter remunerativo los reintegros por gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos,
Recordemos que en algunos contratos se prevé que si el trabajador tiene algunos gastos de carácter médico, necesita comprar algunas medicinas o un tratamiento odontológico, hace el gasto y el patrono se obliga a reconocer ese gasto reintegrando o reponiendo al trabajador su dinero en el caso de que los haya gastado. Eso tampoco forma parte del salario. Otro de los beneficios que no tienen carácter remunerativo son las provisiones de ropa de trabajo. Cuando el patrono le otorga el beneficio de uniformes al trabajador, no tienen carácter remunerativo. En algunos casos, el patrono contrata a una costurera, un almacén, y en ese lugar toman las medidas del trabajador según las tallas y le otorgan o le dan su uniforme. Pero si el patrón también tiene la opción de no contratar una costurera o no contratar un almacén y le entrega al trabajador una cantidad de dinero para que se compre el uniforme. Tampoco este monto de dinero tiene carácter remunerativo. El otro beneficio social que no tiene carácter remunerativo son las provisiones de útiles escolares y de juguetes. Los útiles escolares que anualmente, antes de iniciar el año escolar, el patrono le otorga al trabajador no tienen carácter remunerativo, ni los juguetes, que por lo general es en el mes de diciembre. Tampoco tiene carácter remunerativo las becas o pago de cursos de capacitación, formación o de especialización, mientras sea un beneficio económico que reciba el trabajador y es de carácter temporal, es decir, mientras está estudiando o mientras estudia, no tiene carácter remunerativo. Pero si el trabajador, por ejemplo, realiza un posgrado con ese beneficio que le otorgó el patrón, se gradúa eh, y en el contrato existe, por ejemplo, una prima o un bono por el doctorado, por la especialización, por la maestría o por la nueva profesión que logró con sus estudios, y empieza el patrono a pagar mensualmente ese bono de manera permanente, constante, mes tras mes, entonces sí tiene carácter remunerativo y debe tomarse en cuenta para los efectos legales del cálculo de las utilidades o del bono navideño, para el cálculo del bono vacacional y para el cálculo de las prestaciones sociales. Tampoco tiene carácter remunerativo el pago de los gastos funerarios. Muchas veces en los contratos colectivos aparecen lo que se llama el montepío, es decir, el beneficio económico para cubrir los servicios funerarios por la muerte de un familiar, la madre, el padre, el cónyuge, los hijos, incluso se ha presentado la posibilidad de que Montepío o este beneficio también cubra a hermanos. Entonces, si hacemos un análisis de los beneficios sociales previstos en el artículo 105 que no tienen carácter remunerativo, podemos observar que son beneficios temporales, no son constantes, no son permanentes, ni el patrón está obligado a otorgarlos durante todo el proceso social del trabajo o durante toda la relación laboral. Por ejemplo, el pago por gasto funerario es solo si fallece un familiar. El pago de los servicios de carácter de educación inicial es mientras el niño tenga la edad para la educación inicial. Después de que pasa a primer grado, ya el patrono no está obligado a reconocer ese beneficio. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el caso de los reintegros para gastos médicos. Las personas se pueden enfermar una sola vez en el año. Entonces, estos beneficios que tienen carácter temporal, no son permanentes, es por ello que en principio no tienen carácter remunerativo. El otro punto son los tipos de salario que vamos a trabajar por su importancia. Vamos a hacer referencia a lo que se conoce como el salario mínimo, el salario digno, el salario nominal, el salario normal, el concepto del ingreso mínimo integral y el principio de inembargabilidad del salario.
El salario mínimo, como su nombre lo dice, es la remuneración en bolívares, el monto en bolívares, que es, por vía de decreto establece el presidente de la República y que tanto el patrono de los organismos públicos como de las empresas privadas deben cumplir. Por debajo de ese salario no se puede contratar a una persona. Y en el dado caso que eso sucediera, por ejemplo, el salario mínimo en Venezuela son 130 bolívares. Si un patrono le paga al trabajador solo 100 bolívares mensuales, eso no significa que el trabajador perdió el beneficio, en este caso la diferencia de 30 bolívares. Al final de la relación laboral, pudiera el trabajador reclamar esos 30 bolívares con base en el concepto de salarios retenidos. Es decir, se parte del principio que el patrón le pagó 100 bolívares y le retuvo 30 bolívares. Esos 30 bolívares al final de la relación laboral, si el trabajador lo reclama, debe ante los organismos competentes el patrono pagarlos, porque se los retuvo y así se considera cuando no se cumple con el salario mínimo. En cuanto al salario digno, la Constitución Nacional establece que todos los trabajadores deben devengar un salario digno, suficiente, que sea suficiente para satisfacer sus necesidades personales y las necesidades de su familia. Si el salario mínimo hoy en día está en 0,95 dólares y la cesta básica de alimentación, según los economistas, está en 500 bolívares, significa que es insuficiente para cubrir los gastos de la cesta básica familiar y por tanto el salario no se puede calificar como digno. Entonces debe quedar claro cuando se habla de salario digno. El salario nominal. La palabra nominal viene de nombre, es decir, de la denominación que se establece cuando se suscribe un contrato o cuando así institucional u oficialmente se reconoce. Por ejemplo, cuando se firma un contrato de trabajo y el patrono se compromete a pagar 600 bolívares mensuales, ahí ya está denominando 600 bolívares, ese es el salario nominal. Cuando el gobierno nacional publica la tabla según el escalafón de los salarios de los trabajadores, por ejemplo, del sector universitario, y dice cuánto va a ganar un instructor, es el monto que está allí denominado, ese es el salario nominal. Por ello, se reconoce como tal, es decir, un salario que está plenamente determinado, que sabemos cuál es y que en algunos casos se le llama el salario básico que tiene el trabajador según el contrato que ha suscrito. Pero para los efectos legales de los cálculos de los beneficios socioeconómicos es fundamental tener en cuenta cuando se habla de salario nominal y saber diferenciarlo del salario normal. El salario normal, también se deriva de su nombre, es el que normalmente el trabajador devenga mes tras mes y que comprende tanto el salario nominal como el salario o como los beneficios de carácter remunerativos. Me explico. El trabajador tiene el salario nominal de 600 bolívares, pero tiene una prima por hijos de 100 bolívares y tiene un bono por profesionalización de 100 bolívares. ¿Cuál sería el total del salario normal que el patrono va a pagar mensualmente al trabajador? La suma del salario nominal más estos dos beneficios sería 800 bolívares. Entonces el salario normal sería 800 bolívares. Repito, es la suma del salario nominal más los beneficios que tienen carácter remunerativos, porque mensualmente, mes tras mes, eso es lo que devenga o lo que cobra el trabajador por la prestación del servicio a un patrono determinado. En cuanto al ingreso mínimo integral, es un concepto
que se ha venido estableciendo en Venezuela y que no tiene carácter salarial por parte del presidente de la República, quien ha señalado ese ingreso para justificar que los trabajadores estamos devengando un beneficio de carácter económico que es digno con base a lo previsto en la Constitución Nacional. Ese ingreso mínimo integral lo compone el salario normal, es decir, el salario nominal más los beneficios remunerativos, el beneficio de alimentación cuando está previsto como un servicio de comedor por parte del patrono y el famoso bono de guerra. La suma de estos tres conceptos, salario normal, beneficio de alimentación y el bono de guerra, es lo que se conoce como el ingreso mínimo integral. Ya sabemos que el salario normal tiene carácter remunerativo, que el beneficio de alimentación por concepto de comedores no tiene carácter remunerativo, o sea, no tiene incidencia como base de cálculo para los otros beneficios de carácter socioeconómico, y el bono de guerra tampoco tiene carácter salarial. Sobre el bono de guerra se ha abierto un debate donde han participado, en el que han participado algunos juristas reconocidos en el país, quienes señalan de que el bono de guerra debería tener beneficio de carácter salarial, es decir, incidencia salarial, porque mensualmente lo devengan o lo cobran a través del sistema patria los trabajadores de la administración pública. Pero hay que tener en cuenta que cuando la persona o el trabajador accede al sistema patria para activar su bono, debe aceptarlo. En otras palabras, tiene la opción de aceptarlo o rechazarlo. Si lo acepta, lo cobra, lo transfiere a su cuenta personal en un banco. Si no lo acepta, lo rechaza y en consecuencia no lo va a cobrar. Es decir, el gobierno no se lo transfiere a su monedero digital y en consecuencia no podrá disfrutar del bono de guerra. El hecho de que no sea una obligación del patrono, en este caso del Estado como patrono, y que dependa de la decisión del trabajador, es lo que se viene argumentando desde el punto de vista jurídico para decir que no tiene carácter salarial. Y en efecto, se han presentado casos de personas que no comparten ideológicamente la misma posición del gobierno y en el momento de rechazar o aceptar el bono de guerra deciden rechazarlo y no cobrarlo o no disfrutarlo. Por tanto, no forma parte del salario. Ese es el concepto que se viene utilizando o el argumento que se viene utilizando para señalar que el bono de guerra no tiene carácter salarial. Por último, en este renglón, el principio de inembargabilidad del salario. Primero debemos tener en cuenta qué es el embargo. El embargo es una medida de carácter judicial que dicta un juez para retener y disponer de una determinada cantidad de bienes con el fin de cumplir las obligaciones que se derivan de un procedimiento o de un juicio en un tribunal. Debe quedar claro que el patrono no tiene competencia bajo ninguna naturaleza de embargar un salario. Vuelvo y repito, porque es una medida de carácter judicial. Sí puede y está obligado el patrono, cuando así lo dispone la ley, a procesar retenciones o deducciones del salario para cumplir, por ejemplo, compromisos de carácter parafiscal o para cumplir con los tributos que se denominan contribuciones y que por disposición de una ley, como por ejemplo el caso del pago del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, una parte paga el patrón y otra parte paga el trabajador, el patrono hace la deducción o el porcentaje que corresponde según el tipo de empresa y de la actividad que cumple, porque corresponde ese dinero a un fondo como aporte del trabajador o como contribución del trabajador y que el patrono está facultado para
retenerlo o deducirlo del salario del trabajador. Tampoco es embargo del salario cuando, por ejemplo, el trabajador, por algún hecho, una eventualidad, causa un daño dentro de la empresa y el patrón entonces toma la decisión de descontar del salario del trabajador para reparar el daño causado. Esto en principio no lo puede hacer el patrono salvo que el trabajador lo autorice. El patrono, por ejemplo, si el trabajador no asiste a la empresa y no tiene justificación que, digamos, sustente la inasistencia, el patrono considera que ese día se suspendió la relación laboral y en consecuencia no está obligado a pagarle el día. Eso no se puede considerar como un embargo. Entonces debe quedar claro cuándo procede el embargo. Sí puede afectarse el salario por una medida de un tribunal de familia para que el trabajador cumpla con sus obligaciones de manutención o como se conoce comúnmente como pensión de alimentos y otros conceptos de salud, educación, eh, vestido de sus hijos que son niños, niñas o adolescentes. Un tribunal pudiera establecer una medida que afecte el salario, pero eso no implica que lo está embargando. Entonces debemos tener claro que por principio legal un tribunal no puede tomar la decisión, ni el patrono, de embargar el salario del trabajador para cumplir obligaciones contractuales que no tienen ningún tipo de relación con el servicio que está prestando en una determinada entidad del trabajo. El otro punto está relacionado con las vacaciones. Las vacaciones es el derecho humano que tiene un trabajador de descansar, de disfrutar de días de ocio para recuperar sus energías, su fuerza. Y eso es un beneficio, o se trata de un beneficio, que desde el 10 de diciembre de 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya se consagró. Se consagró desde esa fecha. Y por tanto es un beneficio que el patrono debe reconocerle al trabajador cuando tiene un determinado tiempo de servicio. ¿Qué establece la ley? Establece dos aspectos fundamentales con respecto a las vacaciones. El primer aspecto, el periodo de disfrute está previsto en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El periodo de disfrute son los días que según el tiempo de servicio que ha prestado el trabajador, le corresponden para descansar. Y el otro aspecto que se deriva de las vacaciones es el bono vacacional, que está previsto en el artículo 192 y 196 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El bono vacacional es la remuneración que el patrono debe pagar o reconocer al trabajador por concepto de sus vacaciones para que pueda disfrutar de esos días de ocio o de descanso. Con respecto al periodo de disfrute, la ley prevé que por cada año de servicio el trabajador va a disfrutar mínimo 15 días y a partir de esos 15 días o a partir del segundo año empezará a disfrutar los 15 días porque ya es un derecho adquirido más un día por cada año de servicio. Entonces, el primer año el trabajador va a disfrutar 15 días. El segundo año va a disfrutar 15 días más un día por el año de servicio prestado, para un total de 16 días en el segundo año. En el tercer día va a disfrutar de los 15 días o de los 16 días, porque ya es un derecho adquirido, ya no puede el patrono reconocerle menos de 16 días, más el año de un año de servicio adicional
para un total de 17 días. Y así sucesivamente. Cuando el trabajador tiene 4 años, pues va a disfrutar entonces en total de 18 días de vacaciones. Durante esos días de disfrute se suspende la relación laboral, pero el patrono debe pagarle el salario completo al trabajador. El trabajador no está obligado de asistir a el puesto de trabajo, no está obligado a prestar el servicio porque la ley le reconoce esos días para el descanso, pero el patrono debe cumplir todas las obligaciones de carácter laboral con respecto a los beneficios socioeconómicos que le corresponden al trabajador. Ahora, con respecto al bono vacacional, la ley establece que el trabajador va a disfrutar de 15 días de un beneficio económico más un día por cada año de servicio. Entonces, en el primer día, perdón, en el primer año, pues va a disfrutar, el patrono le va a pagar 15 días y como ya cumple un año, pues le tendrá que pagar 15 días más un día adicional para un total de 16 días el primer año. Observen la diferencia con el disfrute de los días. El día adicional en el disfrute es a partir del segundo año, mientras que el día adicional con respecto al bono de vacacional es a partir del momento en que cumple el primer año. Por ello, el primer año debe pagarle 16 días de salario. En el segundo año le pagará entonces los 16 días, en este caso sería lo que le corresponde al trabajador, más un día por el año cumplido para un total de 17 días. En el tercer año sería un total de 18 días y en el cuarto año un total de 19 días. Así sucesivamente hasta un total, hasta que sume un total de 30 días, que sería el máximo de días en Venezuela para tanto disfrutar de vacaciones como para recibir el bono vacacional que le corresponde por concepto de vacaciones. Vamos a ver un ejemplo. Un trabajador que tiene un tiempo de servicio de 3 años y devenga un salario mensual de 300 bolívares y un bono de profesionalización de 30 bolívares. Observe que el salario normal o el salario nominal en principio son los 300 bolívares, pero tenemos que ver cuál es el salario normal. El salario normal entonces sería los 300 bolívares, que es el salario nominal, más los 30 bolívares del bono de profesionalización para un total de salario normal de 330 bolívares. Se calcula entonces cuál es el salario diario. El salario diario sería el salario normal dividido entre 30 días que son los días de un mes. Al dividir 330 entre 30, tenemos un salario diario que le corresponde al trabajador de 11 bolívares. Entonces, ¿cuánto le va a pagar el patrono por concepto de bono vacacional? Es la multiplicación del total de los días que le corresponden al trabajador por bono vacacional por el salario diario. Si el trabajador tiene un tiempo de servicio de 3 años, le corresponden, como vemos en el cuadro, 18 días por concepto de bono vacacional. Multiplicado por 11, da un total de bono vacacional para este trabajador con 3 años de servicios de 198 bolívares. Pero hay otro elemento importante que se tiene que tomar en cuenta porque es del día a día en las relaciones laborales, especialmente cuando termina el compromiso o termina la relación laboral, y es el periodo de disfrute de las vacaciones fraccionadas y el cálculo del bono vacacional fraccionado. Vamos a ver un ejemplo. Si el trabajador tiene como tiempo de servicio 2 años y 5 meses, el cuadro que ustedes van a ver o pueden observar en su lámina en la parte inferior izquierda. Cuando el trabajador tiene un año, pues le corresponden 15 días de disfrute de vacaciones. Cuando tiene 2 años, le corresponden 15 días más un día adicional para un total de 16 días.
Pero nos queda entonces calcular la fracción de 5 meses. Allí entonces aplicamos una regla de 3 simple. Si en el último año de disfrute de vacaciones el trabajador disfrutó de 16 días, adquirió el derecho ya a disfrutar 16 días, no puede disfrutar menos por el principio de progresividad de los derechos. En consecuencia, aplicamos esta regla de 3 simple. Si en 12 meses del año anterior el trabajador devengó 16 o disfrutó 16 días, en 5 meses, ¿cuántos días va a disfrutar? El resultado es, le corresponde un disfrute, un periodo de disfrute de vacaciones de 6.66 días. Ahora vamos a ver cómo calculamos la fracción del bono vacacional. En el mismo caso, tiempo de servicio 2 años, 5 meses. Si el trabajador en el primer año le corresponden 15 días más un día adicional para un total de 16 días. En el segundo año le corresponden los 15 días más 2 días adicionales por el tiempo de servicio para un total de 17 días. Es decir, ya adquirió el derecho a que el patrono le pague o le reconozca un bono vacacional de 17 días. Entonces, los 5 meses aplicamos igual, una regla de 3 simple. Si en 12 meses ya se le reconocen al trabajador 17 días de bono vacacional, en 5 meses, ¿cuánto deben reconocerle? Entonces eso da un resultado de 7.08 días. Nos vamos entonces a calcular si el trabajador, su salario diario son 11 bolívares. Entonces tenemos el bono vacacional fraccionado, 7.08 días por 11, que es el salario, 11 bolívares diarios. Nos da un resultado de 78.88 bolívares de vacaciones fraccionadas que el patrono debe pagarle cuando termina la relación laboral al trabajador por concepto de bono vacacional. Otro beneficio de carácter socioeconómico que el patrono debe reconocerle al trabajador son las llamadas utilidades, es decir, lo que comúnmente conocemos como aguinaldos o el bono navideño. Está previsto en la ley que el patrono debe reconocer o pagar al trabajador un beneficio anual cuando finaliza el año por concepto de utilidades. Pero la ley hace referencia a las utilidades como ese beneficio de carácter económico que logra o que obtiene la empresa al finalizar el ejercicio económico de la empresa. Por lo general, el ejercicio económico por estatutos termina el 31 de diciembre, pero es en enero, en febrero o en marzo cuando se presenta el informe ante la asamblea con el visto bueno del comisario y la asamblea aprueba ese informe de beneficios, ¿sí? Y se determina si hay o no utilidades o ganancias, vamos a llamarlo de alguna manera. Y si hay utilidades, pues según la ley, el patrono debería distribuir entre los trabajadores hasta el 15% de esas utilidades. Pero ¿qué sucede? Que los aguinaldos tienen que pagarse en diciembre. En consecuencia, como para el mes de diciembre todavía la empresa no tiene el cierre de ejercicio fiscal y no conoce cuáles son sus utilidades, la ley del artículo 132, la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, autoriza al patrono a hacer un pago mínimo de hasta 30 días por concepto de utilidades. Por ello es que observamos que en la empresa privada, el patrono, los patronos, le pagan 30 días de aguinaldos a los trabajadores. En la administración pública se le reconoce por contratos colectivos o por decreto presidencial, en algunos casos hasta 90 días o 120 días de utilidades o de aguinaldos. Veamos un caso entonces.
Si el trabajador tiene 3 años de servicios, el primer año el patrón no está obligado a reconocerle 30 días de utilidades. El segundo año, igualmente, 30 días. Y el tercer año, 30 días. Sencillo. Solo 30 días cada 12 meses. Es decir, cada año. Veamos este ejemplo. El trabajador tiene un tiempo de servicio de 3 años con salario mensual de 300 bolívares y bono de profesionalización de 30 bolívares. Un salario normal entonces de 300 más 30, total 330 bolívares por concepto de salario normal. Calculamos el salario diario, dividimos entonces 330 dividido entre 30, nos da 11 bolívares como salario diario. Y si el patrón está obligado a pagarle 30 bolívares, perdón, 30 días por concepto de utilidades en el tercer año, se multiplicaría el salario diario por 30 y nos da un total de 330 bolívares que el patrono debe reconocerle o pagarle en el mes de diciembre al trabajador. Igualmente, las utilidades también se calculan cuando son fraccionadas. Se presenta el caso de que la relación laboral termina en el último año, cuando han transcurrido 3 meses, 4 meses, 5 meses, 8 meses de la relación laboral. En este caso, por ejemplo, si el trabajador tiene 2 años y 5 meses de servicios, ya sabemos que en el primer año le tuvo que haber pagado al patrón 30 días, en el segundo año igualmente 30 días, y procedemos a fraccionar el último año. Si en 12 meses el patrón no está obligado a pagarle 30 días, en 5 meses, ¿cuántos días le va a pagar o debe pagarle? En este caso, el resultado es 12.5 días. Se multiplican 12.5 días por el salario diario, es decir, 11, da un total de 137.5 bolívares que el patrono debe reconocerle por concepto de utilidades fraccionadas o de aguinaldos fraccionados al trabajador cuando termina la relación laboral sin haberse cumplido los 12 meses. Pero quiero aclarar lo siguiente. Tanto en el caso de las vacaciones como en el caso de las utilidades, después de 6 meses se considera o se le debe reconocer como si hubiese trabajado el año completo. Es decir, no se fracciona, sino que se le debe pagar los 30 días completo porque así está previsto tanto en la Constitución y lo ha ratificado el Tribunal Supremo de Justicia reiteradamente en sus decisiones. Vamos ahora al punto de las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales es el beneficio económico que se le reconoce al trabajador por la antigüedad o por todos los años que duró prestando el servicio al patrono. Si durante todos esos años el trabajador prestó un servicio, contribuyó con el sostenimiento de la empresa, con el beneficio de carácter económico de la empresa, por ese tiempo, por esa antigüedad, entonces se le reconoce al trabajador el beneficio que se llama prestaciones sociales o prestaciones de antigüedad. Este beneficio para su cálculo está previsto en el artículo 142, hay varios literales, de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Hay dos modalidades o métodos de cálculo. La primera modalidad está prevista en los artículos, perdón, en los literales A y B del artículo 142. Y la segunda modalidad está prevista en el literal C del artículo 142. En el caso de la primera modalidad o método de los literales A y B, se consideran como la garantía que asegura que al finalizar la relación laboral, efectivamente el trabajador pague o reconozca las prestaciones sociales al trabajador. ¿Cuál es la intención de esta modalidad de cálculo? De que el patrono trimestralmente
disponga de 15 días de salario que le corresponden al trabajador y los destine o los guarde para que en efecto se garantice el pago de las prestaciones sociales cuando termine la relación laboral. En otras palabras, que no debería existir ningún tipo de justificación para que el patrono diga que no va o que no dispone de los recursos para pagar este beneficio. ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se ventila? Lo más recomendable es que el patrono proceda a abrir un fideicomiso, una institución financiera, y cada 3 meses deposite en ese fideicomiso los 15 días que les corresponde a sus trabajadores por concepto de prestaciones sociales. Pero sabemos que en la práctica eso no sucede. Como la misma ley prevé que el trabajador contrate a un trabajador y que este contrato máximo debe durar 1 año, pues por lo general el patrono no va a realizar una serie de trámites de carácter bancario para abrir un fideicomiso que garantice las prestaciones sociales. Pero entonces, al finalizar la relación, se debe proceder a realizar los dos, debe existir, o el patrono debe tener el cálculo de las dos modalidades. Veamos cómo se calcula en la primera modalidad utilizando los literales A y B del artículo 142. En el cuadro que tienen a mano derecha aparecen los años y los días. En el primer renglón, los días del literal A y en el segundo renglón, los días del literal B. Entonces, en los 3 primeros meses, de la relación laboral, allí dice año, pero debe ser meses, en los primeros 3 meses, le debe reconocer 15 días. Pasan luego en el sexto mes, debe reconocer 15 días al finalizar el mes. Luego, en el mes 9, al finalizar el mes 9, debe reconocerle 15 días más. Al finalizar el mes 12, es decir, en el año, debe reconocerle 15 días más. En total, en ese año, que es un año, después de los 12 meses, debe reconocerle 60 días de salario. Pero literal B dice que adicionalmente a esos días le va a reconocer por cada 12 meses 2 días. En total, entonces, en un año de servicio, 62 días. La segunda modalidad de cálculo, la que está prevista en el literal C. El literal C señala que al terminar la relación laboral, el patrono debe proceder a calcular las prestaciones sociales tomando en cuenta que le corresponden al trabajador, según este literal, 30 días por cada año de servicio. En otras palabras, que al finalizar el año, los 12 meses, al trabajador le corresponden, según el literal C, 30 días. Pero aquí nos preguntamos, pero si en los literales A y B, que es la primera modalidad de cálculo, le corresponden 62 días, y en la segunda modalidad, en el literal C, le corresponden 30 días, la pregunta es, ¿cuál de las dos modalidades debe aplicarse para reconocerle los derechos al trabajador? Bueno, el literal D de ese artículo resuelve o responde la pregunta, porque dispone este literal que debe pagársele al trabajador el cálculo que más le favorezca. En este caso le favorece el primer método de cálculo, es decir, 62 días. Por tanto, al finalizar la relación laboral, el trabajador va a disfrutar o va a recibir el equivalente en salario a 62 días de salario. ¿Cómo se calcula entonces? Veamos este ejemplo. El tiempo de servicio de un trabajador, 1 año con un salario mensual de 300 bolívares, tiene un bono de profesionalización de 30 bolívares, un bono vacacional de 234 bolívares y una bonificación
por concepto de utilidades de 390 bolívares en el último año. Entonces procedemos a calcular el salario integral. Observen que utilizamos el salario normal para calcular el bono vacacional y para calcular las utilidades. Pero el salario integral es el que se utiliza para calcular las prestaciones sociales. ¿Cómo se calcula el salario integral? En la lámina van a encontrar ustedes allí una fórmula. Tomamos en cuenta el salario normal. Se multiplica por los 12 meses, porque ese salario normal es el que devengó durante todos los 12 meses. Se le suma el bono de vacaciones y se suma el bono de utilidades o de aguinaldos. Entendamos entonces que el salario integral sería la suma de los 300 bolívares, que es el salario nominal, más el bono de profesionalización que nos permite obtener el salario normal. Se multiplica por 12, el equivalente a los 12 meses del año. Y se le suman entonces los 234 bolívares del bono vacacional y los 390 bolívares por concepto de bonificación de utilidades. Y se divide entre 360 porque son los 360 días del año, porque el salario integral viene a implicar el salario diario que devengó el trabajador durante todo el año de la relación laboral. El resultado del salario integral entonces sería 12.73 bolívares diarios. Ahora, se paga al trabajador en las dos modalidades de cálculo el resultado que más le favorece. Por tanto, le va a pagar por concepto de prestaciones sociales el salario integral diario multiplicado por 62 en la primera modalidad de cálculo. 12.73, que es el salario diario, por 62 da un total de 789.26 bolívares por concepto de prestaciones sociales que el patrono debe cancelarle al trabajador. Pero al igual que las vacaciones y las utilidades, también las prestaciones sociales se calculan de manera fraccionada. Veamos este caso. Muy similar al anterior, el trabajador tiene un año de servicio y 2 meses. Entonces, en el primer trimestre le corresponden 5 días, en el segundo trimestre del año le corresponden 15 días adicionales, en el mes 9, al finalizar el mes 9, le corresponden 15 días adicionales, al finalizar el año, a los 12 meses, le corresponden 15 días de salario adicionales, y nos vamos entonces a calcular los 2 meses, porque la relación laboral es de un año y 2 meses. En los 2 meses siguientes le corresponderían 10 días, es un promedio, si usted aplica una regla de 3 simple, de 5 días por mes. Si tiene 2 meses adicionales fraccionados, serían 10 días. Con respecto a los 2 días, cumplidos los 12 meses, le corresponden al trabajador 2 días adicionales. Pero por los 2 meses, entonces aplicamos una regla de 3 simple. Si en 12 meses el patrono debe reconocerle 2 días de salario, en 2 meses, ¿cuánto debe reconocerle? Ese resultado es 0.33 días. En total, el trabajador debe reconocerle el patrono debe reconocerle al trabajador 72.33 días. Los 60 días del año más los 10 días de los 2 meses da un total de 70 más 2.33 da 72.33 días. Veamos este ejemplo. El tiempo de servicio un año con un salario mensual de 300 bolívares, el bono de profesionalización de 30 bolívares, bono vacacional de 234 bolívares y bonificación de utilidades por bolívares 390. En el supuesto que eso fue lo que el patrono le pagó al trabajador en el último año de servicio. Procedemos a calcular el salario integral, es decir, el salario diario que devengó el trabajador durante ese año, que sería entonces
El salario normal multiplicado por los 12 meses, más el bono de vacaciones, más el bono de utilidades, dividido entre 360 días que tiene un año. El salario integral entonces es igual a 30, perdón, a 300 más 30, los 300 que es el salario nominal, los 30 que es el bono de profesionalización, multiplicado por 12, equivalente a los 12 meses del año, más los 234 bolívares del bono vacacional y los 390 días de la bonificación de utilidades dividido entre 360 días que tiene un año. Eso nos da el salario integral, como lo vimos en el ejemplo anterior, de 12.73 bolívares diarios. Como se le debe pagar al trabajador el cálculo que más le favorece, le va a pagar según los literales A y B del artículo 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Eso implica entonces que se va a multiplicar el salario integral diario, es decir, 12,73 bolívares por el total de días, 72.33 días, que son los días que más le favorecen al trabajador, para un total de 920.76 bolívares. De esa manera, jóvenes, se calcula las prestaciones sociales fraccionadas en un ejercicio bastante sencillo, sin ningún tipo de complejidades. Pero igualmente, la ley establece que después de 6 meses se debe considerar que el trabajador laboró el año completo y por tanto no se fracciona, sino que se calcula con la totalidad del año que le corresponde. Con esto finalizamos esta parte de la exposición. Cualquier duda pueden consultarla, nos pueden preguntar, que estaremos atentos para orientar o para dilucidar cualquier interrogante o situación que se presente. Muchas gracias, jóvenes, por la atención.